las tinieblas. Satanás y sus ángeles se van a unir con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Ahora escuchen esta parte. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Captaron lo que está diciendo? Luego dice esto: al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. El pueblo de Dios reflejará perfectamente el carácter de Jesús, y los impíos reflejarán perfectamente el carácter de Satanás. Por eso se va a repetir esta historia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hacía Jesús. Tenemos que formar esa relación íntima con Jesús a través de la oración, el estudio de la palabra y trabajar por Jesús. Es lo que hacía Jesús. Por eso tenía una relación estrecha con su Padre. Ahora vamos a nuestro último ejemplo. La historia de Job. Y he dejado esto de último con un propósito muy especial. Les voy a contar la historia. Abuelo de paja. Un día vienen los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Y entre ellos aparece ¿quién? Satanás. Y Dios le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Dice: de rodear la tierra y andar por ella. Es decir, vengo de supervisar mi territorio. ¿Por qué estaba Satanás en esa reunión? ¿Quién debería haber estado en esa reunión? Adán, el padre y representante de la raza humana. Pero cuando Satanás lo conquistó, le ganó, le quitó el puesto. Y por lo tanto, él fue representando este mundo. Ahora, si Satanás fue representando este mundo, ¿quiénes eran los otros hijos de Dios? Pues también tenían que ir representando mundos. Y entonces, Dios le dice a Satanás: no has visto a mi siervo, vive en tu territorio, pero siervo mío, hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Quiénes están escuchando la conversación? Todos los representantes del universo están presentes escuchando. Y Satanás dice a Dios: claro que sí, claro que te es fiel, porque es por los panes y los peces. Tú lo has cercado, lo proteges, lo has prosperado y no me has dejado tocarlo. Te sirve por interés. Pero si tú me permitieras quitar lo que tiene, te blasfemaría en tu rostro. ¿Quiénes están escuchando? Todos los representantes del universo. ¿Qué hubiera sucedido si Dios dice: no le hagan caso, son mentirosos? Los seres celestiales hubieran pensado: bueno, ¿y a qué le tiene miedo Dios? De verdad que lo ha acercado y lo ha prosperado y lo sirve por eso. ¿Quién sabe si tenga razón? Así que Dios dice, en presencia de todo, dice: ah, sí, quítale todo y verás que permanecerá fiel. ¿Recuerdan la historia de la viuda? Así que Satanás sale, le quita todo lo que tiene, todos los hijos, todas las propiedades, todas las bestias, todos los siervos, quedan en la calle. El adversario se lo ha quitado. ¿Y qué dice Job? Jehová dio. Solo lo que dijo tenía 50% de verdad, porque Dios dio, pero el diablo le quitó. Pero él no entendía. Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. ¡Ah! Y el jurado celestial dice: Dios tenía razón.
Job sirve a Dios no por interés, sino porque ama a Dios. Aun cuando pierde todo, es leal a Dios. Aleluya, están cantando en el cielo. Viene otro día, se aparecen otra vez los hijos de Dios y entre ellos Satanás. Dios le dice a Satanás: ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios dice con un orgullo sano, dice: ¿no ha visto mi siervo Dios, mi siervo Job, que aunque me incitaste contra él, aún conserva su integridad? ¡Ah! Dice Satanás, en presencia de todos los representantes del universo. Dice: claro que sí, porque no me dejaste tocarlo a él. Pero si tú me dejaras tocarlo a él, te blasfemaría en tu rostro. ¿Qué pasa si Dios hubiera dicho: no, en casa son mentirosos? Y ustedes se dieron cuenta que perdió todo y todavía es real. Hubieran permanecido duros. Así que Dios le dice a Satanás: así, tú dices que me sirve por interés y no por amor. Haz lo que tú quieras con él, solo que no le quite la vida. Pues si le quita la vida, la prueba se acabó. Yo pregunto: ¿cuántos de los miembros del pueblo de Dios se van a morir durante el tiempo de angustia? Ni uno. Pero todos lo van a perder los hijos de Dios. Todos lo van a perder, pero no van a morir. Así que Satanás sabe y busca en su laboratorio la peor enfermedad que podía conseguir. Dice que le dio una sarna maligna desde la punta de la cabeza hasta la planta del pie. Y era tan terrible que tenía que rascarse con una teja, desfigurándose el cuerpo. Y Job dice que no pecó contra Dios, conservó su integridad. Pero ahora ha perdido sus posesiones, ha perdido sus hijos, ha perdido sus siervos, ha perdido sus bestias, ha perdido su salud. Y ahora la esposa dice: Job, tú todavía eres fiel a Dios. Vaya Job, maldice a Dios y muérete. Instrumento de Satanás. Y dice Job: hablas como las mujeres fatuas. ¿Acaso Dios no nos puede impartir el bien y el mal también? Él no entendía en este momento. En un momento le voy a decir por qué no entendía. No sabía quién estaba causando el mal, porque esta reunión se realizó en el cielo y él no sabía lo que estaba pasando allá. Pero en el tiempo de angustia nosotros sabemos quién es, porque tenemos estas experiencias y no tendremos excusa cuando el pueblo de Dios pierde todo. Entonces, ahora vienen los tres amigos de Job para consolarlo. Y el jurado celestial está viendo lo que está pasando. ¿Será que Job de verdad va a abandonar su alianza a Dios? ¿Será posible? ¿O será que Job, aun cuando le vengan puros males, todavía va a ser leal a Dios? Vienen los tres amigos a consolarlo y se convierten en sus acusadores. Job ha perdido todo. Pero ¿saben cuál es lo más triste? Que él siente que ha perdido también a su mejor amigo, Dios. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job clama en su tiempo de angustia a Dios. Le dice: ¿por qué? Explícame por qué está pasando esto. Si yo soy tu hijo, yo era fiel a ti, usaba mis bienes para beneficiar a los necesitados. No entiendo por qué me está pasando. ¿Por qué te has volcado contra mí? Si yo te amo. Yo sé que si tú permitieras que yo fuera tu trono. Hay mucho lenguaje legal en el libro. Esto en realidad es un juicio. Porque hay testigos, hay un acusador, hay un defensor, hay un acusado. Es decir, es un juicio que se está realizando. Se ilustra lo que pasa en el juicio investigador. Y la respuesta de Dios a Job: un rotundo silencio. La demora. Pero Job se rinde. No, sigue viniendo y aunque me matare, aún en él confiaré. Yo sé que mi Redentor vive
Yo sé que cuando pase por el horno saldré como oro. Una experiencia ambivalente. Confío, pero ¿por qué me has desamparado? Y si ustedes quieren que eso es pecado, entonces Jesús fue pecador. Porque Jesús sintió lo mismo. Confió en su Padre, pero dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Finalmente llega el capítulo 38 y Dios le dice a Job: bueno, ya hablaste suficiente, ahora me toca a mí. Ustedes lo pueden leer. Y entonces Dios le habla a Job sobre la creación. Dice: ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? Y Dios describe la creación día por día, en su orden correcto. Usted puede leerlo en Job 38 y 39. Cada día de la creación Dios describe y le dice a Job, le hace más de 50 preguntas: ¿dónde estabas tú? ¿Tú hiciste esto? Y por cada pregunta que Dios hace, Job se está volviendo más pequeño e insignificante. ¿De quién soy yo, miserable gusano, para exigirle respuestas a Dios? Y cuando Dios termina de mostrarle su grandeza a Job, Job dice: entiendo ahora, acepto lo que tú dices, me quedo con la boca callada, no voy a hablar más. Pero vuelve a hablar. ¿Sabe cuándo vuelve a hablar? Cuando en el capítulo 1 Dios le muestra al Leviatán. Una cosa que ha sorprendido a los eruditos que estudian el libro de Job es que el libro de Job aparece Satanás, que causa todos los males, y parece desaparecer del libro y no aparece más. Y dice: que injusticia, todo el que le causó los males no se dice nada de lo que le pasó. Sí aparece al final del libro. Al principio se llama Satán, pero al final se llama Leviatán. Y en el capítulo 41 Dios describe a Leviatán. Job hubiera entendido Leviatán, porque las religiones paganas del área creían que el enemigo de los dioses se llamaba Leviatán. En la cultura de esa época, politeísta. Job no era politeísta, pero conocía la idea de que el Leviatán era enemigo de Dios. Dicho sea de paso, Leviatán, en el último versículo del capítulo 41, dice que es el rey sobre todos los soberbios. Algunos dicen que es un cocodrilo. Vaya cocodrilo que respira fuego y humo. No es ningún cocodrilo, es un dragón. En Isaías 27:1 se menciona Leviatán. ¿Saben qué nombre se le da? El dragón y la serpiente retuerta. Se le llama Leviatán, se le llama dragón y se le llama serpiente retuerta. Y el Salmo 74 dice que Leviatán tiene múltiples cabezas. En Apocalipsis capítulo 12 encontramos a ese personaje. 7 cabezas. Y se le llama la serpiente antigua, el Satanás, que es el nombre original que se le dio en el libro de Job. El diablo y Satanás. Es decir, ¿quién es Leviatán? Satanás. Así que cuando Dios le muestra Leviatán a Job, Job dice: ahora sí entiendo que me estaba causando mal. No es Dios, es Satanás. Y entonces ahora Job dice: Señor, ¿me permites hablar de nuevo? Y para hacer una larga historia corta, Job dice al final de la historia, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo, dice Job. Y se arrepintió en saco y ceniza. No se estaba arrepintiendo del pecado, sino que se estaba arrepintiendo de haber cuestionado a Dios por lo que le había sucedido. No falló, porque Dios lo recompensó con el doble de lo que tenía antes. Yo pregunto, ¿en esta historia hay un remanente? ¿Hay enemigos? ¿Hay un antídicon? Oh, el diablo. ¿Pasa Job por un tiempo de angustia?
La fe de Job es severamente probada. Dios se demora en responderle, pero finalmente Dios interviene y lo libra. Exactamente. ¿Por qué permitió Dios que Job pasara por su experiencia? Por dos razones. Uno, para consumir todo lo que lo ataba a este mundo. Para purificar y refinar su carácter. Para quemar toda la escoria en su carácter. Por eso Job dijo en el capítulo 23 y el versículo 10, cuando me hubiere probado, saldré como oro. Así que él entendió que esta experiencia de agonía fue para refinar su carácter. Pero hubo una segunda razón, y era para enseñarle una lección al universo. De que Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin. Un pueblo que aunque pierda todo, será fiel a Dios. No por interés, sino por amor. No un individuo, sino toda una generación de santos. La generación final, la generación fiel. Que aunque se desplomen los cielos, permanecerán fieles e inconmovibles en su alianza para con Dios. Y el universo, al observarlo, dirá: amén. Dios tiene un pueblo fiel. Dios tiene un remanente fiel. Jesús hizo la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará la fe en la tierra? Pues Apocalipsis dice que sí, porque dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis responde a esa pregunta. Hermanos y hermanas, visitas. Viene una crisis cual jamás se ha visto en la historia de este mundo. Yo no puedo decir que va a pasar en un año, en unos meses, pero las cosas van en picada, van para abajo. La prueba será inmensa. ¿Cuándo nos preparamos para ese tiempo? ¿Será cuando lleguemos y digamos: ¡ah, emergencia! Ahora voy a ser fiel. No. Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Jeremías dijo: si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tomar la decisión de que vamos a ser fieles a Dios en las cosas más insignificantes de la vida. To be free, so I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in everywhere. In the tender touch of your hand, I find the strength to rise and stand. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment, every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. Fieles en nuestra asistencia a la iglesia. Fieles en apoyar a nuestro pastor. Fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Fieles en nuestra observancia del sábado. Fieles en lo que escogemos ver y oír. Fieles en todas las cosas pequeñas donde nuestra vida no está en juego ahora. Porque si no somos fieles en estas cosas pequeñas, ¿qué nos hace pensar que cuando tengamos que ser fieles, inclusive entregar la vida, de repente vamos a ser fieles? Ojalá que nuestro estudio aquí no sea un estudio en vano. Yo no estoy aquí por pasear. Donde yo voy, hermanos y hermanas, porque siento esta carga de que
de que la iglesia está durmiendo. La iglesia se ha extraviado de la razón de su existencia. Y tenemos que recuperar el rumbo. Tenemos que saber que estamos viviendo en los últimos días. Hay que proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Hay que desarrollar ese carácter que va a pasar victoriosamente por ese tiempo. Tenemos que ponernos serios con el Señor. Esa es mi carga. Que seamos esa clase de gente. ¿Ustedes quieren ser esa clase de gente? ¿Quieren ponerse de pie? Yo voy a tener una oración. Gloria a Dios. No nos vayamos y por 2 días estamos todos animados y luego volvemos a lo mismo. No. Vamos con disciplina, temprano en la mañana, a meternos en la Biblia y a orar al Señor. Y cuando tengamos la oportunidad, a hablarle a otros sobre el maravilloso Dios que nosotros tenemos. Hagamos eso. Vamos a ganar victorias increíbles en nuestra vida. Oremos. Padre, gracias te damos por estas historias. Sabemos que después de la tormenta viene la calma, pero tenemos que pasar por la tormenta. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de haber estado aquí y también por el privilegio de hablarle a muchas personas a través del internet. Te ruego, Señor, que tú bendigas a todas las iglesias representadas en este local. Todos los que escuchan por el internet, sean adventistas o no adventistas. Te ruego, Señor, que nos ayudes en este mismo momento a tomar la decisión de que vamos a hacer una entrega sin reservas a Jesús. Amén. Aunque nos cueste la vida. Amén. Gracias, Padre, por cumplir tu promesa con nosotros. Amén. Y gracias por responder nuestra oración, porque te lo imploramos en el precioso e incomparable nombre, el nombre sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Amén. Amén.